Joe Biden está a punto de convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Mientras continúa el tortuoso recuento de votos, hay dos estados clave, Georgia y Pensilvania, donde hasta hace bien poco la ventaja era para Donald Trump, pero en las últimas horas se han girado las tornas y es ahora Biden el candidato que está aventajando. En el momento en que se confirme su supremacía en estos dos estados, habrá alcanzado ya la victoria, mientras Donald Trump sigue clamando que se ha producido fraude electoral, que han aparecido votos donde no los había y que le han robado las elecciones. Nos ocuparemos de este asunto, mientras que aquí en España prestaremos especial atención a las pretensiones del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de amordazar las informaciones críticas. Resulta que están preparando lo que se ha dado en llamar ya su Ministerio de la Verdad, al más estilo orwelliano de 1984. Pretenden dotarse de una herramienta que les permita acallar las voces críticas y perseguir aquellas informaciones que les resulten incómodas. Algo que más bien parece propio de una dictadura que de una democracia. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, pueden seguirnos desde Tenerife a través de Canal 10 Televisión, desde Sevilla a través de Canal 12 TV y desde Galicia mediante Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Raad Salam Naaman. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias un privilegio estar aquí contigo. Por acompañarnos, sí, señor. Y don Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas ¿Qué tal, noches. Javier? Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Por invitarme. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no le han podido solucionar en otra clínica, puede consultar su caso porque su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo y sepa que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. En su novela 1984, ustedes lo recordarán, George Orwell nos presentaba una sociedad distópica en la que el gobierno, el partido, ejercía su poder con diversos instrumentos como el Ministerio de la Verdad, encargado de fabricar la información que debían conocer los ciudadanos. Ese departamento era el encargado de crear la neolengua, basada en tres consignas: la guerra es la paz, libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. El Ministerio de la Verdad ejercía su influencia en los medios de comunicación, el entretenimiento, las bellas artes y los libros educativos, y su propósito era volver a escribir la historia para cambiar los hechos y así adaptarlos a la doctrina de la propaganda del partido. Cuando la novela fue publicada en 1949, nadie pensó que esa ficción, en la que el gran hermano controlaba a los ciudadanos con la policía del pensamiento, pudiera volver a convertirse en realidad tras las dictaduras conocidas hasta la fecha. Pero era una fábula que describió claramente los resortes de poder de los regímenes totalitarios: manipulación de la información, vigilancia masiva
y represión política. Las técnicas para controlar el poder se han convertido en un manual que a lo largo de la historia han aplicado los autócratas: injerencia en el poder judicial, purgas en la cúpula militar, adoctrinamiento en la educación, censura de los mensajes críticos, persecución de la disidencia y, sobre todo, manipulación informativa y control de los medios de comunicación. Aquí en España, desde la llegada de Podemos al gobierno junto a los socialistas, hemos apreciado algunos gestos inquietantes en un sistema democrático como el nuestro. Evidentes intentos de injerencia en el poder judicial, nombramiento de una ministra socialista al frente de la Fiscalía General del Estado y actuaciones del Ministerio Público claramente favorables al gobierno. Proyectos de reforma educativa sin contar con la opinión de los profesionales de la docencia y encaminados a desmantelar un sistema basado en la excelencia, facilitando pasar de curso con suspensos. Y maniobras para eliminar las opiniones críticas contra el gobierno, utilizando incluso a las fuerzas de seguridad para perseguirlas. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Los medios de comunicación libres e independientes se han convertido en el objetivo de unos dirigentes que nunca han ocultado su pretensión de que toda la información esté controlada por el Estado. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos? Que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Y ahora los medios de comunicación empiezan a dar la voz de alarma ante las pretensiones del gobierno de crear un comité contra lo que llaman la desinformación. Como destaca ABC en su portada de hoy, una clara trampa contra la libertad. La Razón, en su principal titular del día, recurre a la expresión orwelliana del Ministerio de la Verdad que el Ejecutivo pretende crear para vigilar a los medios. Y hasta la Comisión Europea está alarmada ante esta maniobra censora del Ejecutivo y vigilará este llamado Ministerio de la Verdad. Y es curioso, porque lo que pretende ahora hacer el gobierno es lo que Podemos denunciaba en 2018, acusando a Mariano Rajoy de querer crear justamente un Ministerio de la Verdad, algo que, en su opinión, iba en contra de la libertad de expresión y la democracia. La propia Irene Montero arremetía contra el gobierno de entonces, acusándole de hacer lo que ellos están haciendo ahora. Hoy el Partido Popular nos trae a pleno una iniciativa que busca coartar la libertad de expresión en las redes utilizando un eufemismo, y es que quieren garantizar la veracidad de las informaciones. Yo quiero recordar, también se lo recordaremos en la tribuna esta tarde, que el Partido Popular es probablemente el mayor fabricante de noticias falsas de este país y seguramente también el más peligroso porque lo hace desde el Gobierno. Ahora, sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no se trata de censura, sino de controlar aquellas informaciones que consideran falsas. Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales, que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia. De eso se trata. Nos encontramos ante una ley mordaza, realmente, ante un Ministerio de la Verdad que pretende controlar las informaciones que resulten incómodas para el gobierno. Fran, ¿qué te parece? Hombre, pues la verdad es que me parece un poco desagradable. Me parece desagradable por ponerle un epíteto así un poquito suave, ¿no? Que aquí los mayores creadores de fake news y de las grandes mentiras que estamos viviendo en este año de gobierno que lleva Sánchez y los comunistas en España, que son Redondo y Miguel Ángel Oliver, vayan a tratar de controlar a los medios de comunicación. Es más, yo no hablaría de un ministerio a la verdad, yo directamente le diría que lo que están imponiendo es una censura previa a los medios de comunicación. Yo lo diría, pero bien claro, ¿no? Porque al final es la palabra que hay que utilizar, censura a los medios de comunicación. La ministra Laya lo ha dejado bastante claro y patente esta mañana, creo que ha sido en Antena 3, cuando ha dicho que el objetivo principal son los medios de comunicación. O sea, aquí que no nos engañen, que aquí no se va a perseguir ni lo que diga Rusia de España, ni lo que diga China de España, ni demás. Aquí lo que vamos es a por aquel que está diciendo las grandes verdades, porque lejos de ser el Ministerio de la Verdad y perseguir
el terminar con las noticias falsas, lo que está intentando o lo que está buscando es terminar con las verdades que realmente le duelen al gobierno, mientras él sigue lanzando desde Moncloa, desde el famoso colchón de Sánchez, todas y cada una de las mentiras que le interesan para llevar adelante su plan, ¿no? Y es que además, si reflexionamos un poquito y pensamos, es que es la pica en Flandes que le faltaba para terminar de darle el puño sobre la mesa y llevarnos a un estado autoritario, ¿no? Porque ellos quieren controlar y prácticamente controlan el Poder Judicial, han logrado cerrar el Parlamento con el apoyo del Partido Popular durante 6 meses y ahora lo que le queda es el control de los medios de comunicación, blanco y en botella, leche. En el momento que tengan controlado los medios de comunicación que dispongan del poder general, del poder judicial, ellos van de cabeza al sistema autoritario. ¿Por qué? Pues porque como se descuiden un poquito, la crisis económica lo va a abocar a que se marchen de Moncloa. Es decir, aquí en la sociedad española hay una incipiente revolución social que hemos visto hace unas semanas en las calles de las principales ciudades de toda España, y es algo en lo que ni el gobierno ni la oposición se han dado cuenta, pero que está latente, y le quedan 2 telediarios, y cuando digo 2 telediarios, no precisamente de los de Televisión Española que controla Pablo Manuel Iglesias, ¿no? en ese ministerio de la mentira o en esa censura previa que ya están ejercitando, ¿no? Va a salir a la calle y va a terminar con el Iglesias sanchismo, ¿no? Va a terminar con este dueto que nos está trayendo, bueno, pues una circunstancia bastante peyorativa. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Pues lo de siempre. Es decir, aquí los dirigentes de turno pues siempre quieren controlar lo que se dice. Es verdad que a veces hay personas que decimos tonterías, yo también, el primero, y a veces eso puede ayudar a crear crispaciones, pero en la mayoría de los casos no es así. Es decir, cuando las personas intentamos explicar, sobre todo con datos, hechos, no haciendo juicios de valor, bueno, pues es trasladarle la realidad a las personas. Yo, esto a día de hoy es solo una orden ministerial, no sé hasta dónde llegará. Lo del 18 fue una ley, ¿no? Lo que le llaman la ley Mordaza, esta que tanto criticaban. Y bueno, yo es que personalmente, bueno, supongo que todos ustedes han sufrido censura en sus carnes. Don Javier, usted seguro, además, tiene mucha experiencia. Yo puedo contar un caso particular, ¿no? Y no era con este gobierno, precisamente. Yo tengo una columna altruista en un importante medio de comunicación en España. En el año 17 yo publicaba todas las semanas, todos los miércoles, una columna. Y modestia aparte, era de lo más leído del día. Hasta que publiqué un artículo que se titulaba PSOE y PP perpetran la mayor traición de la historia de España. O sea, imagínense ustedes de qué iba, ¿no? Allá por el 1 de octubre, ¿no? ¿Se acuerdan del 1 de octubre del 17? Bueno, pues llamaron de Moncloa al medio de comunicación para que yo no siguiera publicando. Y entonces dejé de publicar en ese medio durante un tiempo. Y luego ya empecé otra vez a publicar, pero ya no con esa cadencia. Es decir, ese medio se sometió a los dictados del poder. Se sometió y, no, porque y eso yo creo... medio tenía la potestad de haber dicho, claro, muchas gracias por su llamada, sí, pero el medio lo dirijo yo. Pero yo creo que eso ocurre en muchos medios. Sí, pero ocurre, pero no significa que está bien. No. Ya, pero si yo no digo que esté bien... No estás disgustado. Yo no digo que esté bien. Yo lo que digo es que eso lo hacen todos los dirigentes. Pero no está bien. Pero también le digo una cosa. Al final, creo que en líneas generales podemos decir lo que nos parece. Hay una gran censura hoy, que no se está hablando de esto, que es la que ocurre en las redes sociales. Porque hemos visto cómo en las últimas 24 horas le han censurado a un presidente de Estados Unidos los tweets y se censuran muchos programas dentro de los canales de YouTube y de estas cosas, es decir, porque los dueños son el mismo, o los mismos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso sí es censura, de verdad.
A mí hoy por hoy esto que ha publicado este gobierno no me preocupa. Me preocuparía si ya cogiera un rango de ley y esas cosas, pero a día de hoy no me preocupa. Bueno, es un primer paso, ¿eh? Es un primer paso. A mí me preocupa muchísimo porque esto es lo que he vivido yo en los países de tercer mundo. O sea, en mi país, en Irak, esto es lo que nosotros hemos vivido. No podíamos decir nada, no podíamos criticar nada. Lo que decía el gobierno va a misa. Y eso precisamente lo que quería hacer el gobierno social marxista aquí en España. Yo salí de mi país perseguido, condenado a muerte, defendiendo la libertad de expresión. Vengo a un país democrático, defiende la libertad de expresión. Y me encuentro con ese. ¿Dónde voy? ¿A Arabia Saudita a pedir exiliado político? Hombre, ellos mismos estaban defendiendo la libertad de expresión. Yo también he sufrido, pero no significa que estoy a gusto de eso. Hombre, yo estuve publicando también en varios medios de comunicaciones hablando la verdad sobre el Islam, traduciendo los libros sagrados del Islam y criticando el Islam. Y me ha censurado. Pero yo sigo diciendo lo que veo que es la verdad. Y hay que defender nuestros derechos de decir la verdad. Ministro de la verdad, ¿qué es la verdad para ellos? Lo que ellos determinen. ¿Por qué no es mi verdad? ¿Por qué yo defiendo mi verdad? ¿Por qué Sánchez o Pablo Iglesias en este caso tiene que decir que esta es la verdad? O tienes que publicar esta verdad. ¿Por qué es su verdad? Porque no es mi verdad. O sea, ya veremos si ocurre. Yo no entiendo, Fijaos. Estamos caminando a un estado totalitario totalmente. O sea, lo que quieren hacer en este país es cambiar el sistema total. Pero no es la culpa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La culpa es de la oposición. Es que aquí no hay oposición. Si hay oposición, este gobierno no puede hacer lo que está haciendo ahora. La oposición es malísima, pésima. ¿Pero usted cuándo salió de Irak? ¿Antes de Saddam o después? Yo con Saddam. Durante Saddam. Durante Saddam. Y ahí fue donde hasta hoy día no ha mejorado, al contrario, ha peorado el país. Porque a usted le perseguían, le querían matar a usted. Claro. Es que es distinto. O sea, con todo mi respeto, es decir, usted ha sufrido una persecución es que matar, que aquí... a mí, yo prefiero que me maten físicamente que no me matan psicológicamente. Porque ese es un sufrimiento para una persona que tiene una libertad de decir lo que piensa, lo que ha estudiado, lo que ha investigado y lo que cree. Esto es mucho peor de matarte, porque pegarte un tiro y morir, bueno, pues no te enteras. Pero este es sufrir todo el tiempo. Sí, claro, la muerte. Y entiende lo que quiero decir, porque he sufrido muchísimo, físicamente y psíquicamente. Por eso que al venir aquí a un país para vivir libremente, democráticamente, para intentar a decir lo que quiero, y luego nos limitan de lo que quiero decir, pues este es muy peligroso. En un país europeo, además, una ministra de Asuntos Exteriores, a mí la verdad es que me da una rabia, porque una ministra de Asuntos Exteriores, que conozco todos los países europeos, a ver en qué país europeo hay un ministro de la verdad. Yo conozco Alemania, he vivido en Alemania, en Francia, en Austria, en Suecia. ¿En qué país hay ahí? O sea, todo el mundo ahí dice lo que parece, lo que dice. Y usted también dice que yo hay veces digo tonterías, con todo el derecho del mundo. Tú puedes decir tonterías, ¿por qué no? O sea, tú estás aquí en este país pagando tus impuestos y tienes el derecho a decir tonterías. En una democracia occidental con no todo el mundo son expertos. No, pero fijaos una cosa, ¿en qué marco institucional ha tomado el gobierno o ha redactado Carmen Calvo, que es del despacho del que ha salido esta orden ministerial, la censura previa a los medios de comunicación? Dentro del marco del estado de alarma. Es que claro, es muy importante ponerlo de manifiesto. Aquí nos han colado un estado de alarma de 6 meses, nos han paralizado
las Cortes, la oposición, parte de la oposición es responsable, porque en el momento que tú te abstienes estás prácticamente dándole la palmadita para que tire adelante, y en este marco institucional han sacado esta orden. ¿Qué es lo que no nos tendrán preparado más adelante? Aparte de encerrarnos en casa, como es previsible en un par de semanas, ¿no? Entonces, claro, antes decía don Juan Carlos y ahora Rad, es que yo digo tonterías. Bueno, en esto del periodismo hay una máxima muy clara. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Es decir, cuando una radio, un medio, una televisión está informando, obviamente tiene que ceñirse a datos, a hechos, a temas veraces. Cuando uno está opinando, está esgrimiendo una opinión personal acerca de un tema de actualidad, como lo que estamos haciendo aquí ahora mismo nosotros. Entonces, que venga a decirme a mí el ministro de la Verdad, el Iglesias, o el Iván Redondo, además, que mi opinión es mentira y la suya es verdad. Cuando todos sabemos que precisamente hoy el mismo Tribunal Supremo y los fiscales están prácticamente de acuerdo en investigarlo, por haber faltado precisamente a eso, a la verdad. Claro, es que es muy fácil tratar de encubrir tus mentiras con un Ministerio de la Verdad, porque tú lo que no quieres es que te descubran tus vergüenzas, tú no quieres que los medios hablen, que los medios informen. ¿Cuánto nos llevan ocultando los fallecidos en la pandemia? El otro día coincidía con Juan Carlos en este mismo plató y hablábamos de 60 y tantos mil, creo que hace un mes y medio. Yo creo que hoy estamos en 80.000. Hace un día o dos han cambiado y han modificado los datos y han aparecido 1.500 fallecidos más. Han aparecido 25 o 60.000 más. Vamos a ver, ¿qué Ministerio de la Verdad hablan estos señores cuando ellos son una mentira patológica con patas? Yo creo que deberían de haber inventado el Ministerio de la Mentira. El Ministerio de la Mentira, porque claro, es que al final tú no buscas realmente discernir entre noticias falsas y veraces. Tú lo que buscas es discernir entre las noticias que me perjudican a mí y lo que yo hago para que a mí me beneficie y manipula la sociedad. Los medios de comunicación son una de las garantías de las democracias, de la libertad. Fue Thomas Jefferson quien dijo aquello de que prefería periódicos sin gobierno a gobiernos sin periódicos, defendiendo justamente ese papel de los medios de comunicación de censores de la política para establecer el equilibrio de la democracia. Si eliminas esa libertad de información y de expresión, te estás cargando justamente la garantía democrática de una sociedad. Y ojo, todos esos medios, esto es para todo tipo de medios. Cuando esté en marcha es para todo tipo de medios, no solamente van a perseguir a los medios de derechas. Es decir, esto es para cualquier tipo de medios. Para los portalitos de Belén y apesebrados y medios basuras que defienden todas las mentiras patológicas de este gobierno socialcomunista, también van a ser. Porque claro, llegará el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y dirá, esto es mentira. Y entonces tendrá que decir, he detectado, hay alerta temprana, hemos identificado el problema, y además ahora vamos a hacer una campaña institucional contra esto, porque esas son las cuatro patas sobre las que se va a sentar el Ministerio de la Verdad. Es decir, incluso se va a dotar de dinero para hacer campañas en contra de esas fake news. Es que vamos, al final, esto no tiene por dónde se coja. Aparte, ¿para qué están los jueces? Si hay alguna noticia que incita al odio, incita de lo que sea, pues ahí están los jueces. Esos jueces que también pretenden controlar. Claro. Pero es que es increíble, en un país europeo, un país, entre comillas, hasta hoy día democrático, pues quiere controlar todo eso. Es que, ¿a dónde vamos? O sea, yo honestamente no me preocupa. Porque no creo que vaya mucho más lejos de si yo un titular. También duermo bien, ¿eh? Y también le digo que yo es que estoy muy tranquilo porque normalmente intento no decir tonterías y los que tendrían que estar más preocupados son los que las dicen. Pero mire usted, Juan Carlos, hay una profesión que vive precisamente de la libertad de expresión y del artículo 20 de la Constitución española, y es la profesión del periodismo. Es decir, aquí estamos representados ¿Usted es doctor? en don Javier y en mí mismo, ¿no? Bien. Entonces, claro que tenemos que empezar a ocuparnos. Preocuparnos no, porque la preocupación es anterior. Ahora tenemos que empezar a ocuparnos, y ocuparnos de que esto no vaya hacia adelante. Porque estos señores que tenemos hoy día en el gobierno, si por algo se caracterizan es por ir coartando libertades, es decir, por ir imponiéndose, por ir gobernando a base de decretos, de reales decretos, ¿no? Que claro, que llega un momento también que no sé qué hace el de más arriba firmándolos, porque hay algunos que son totalmente incoherentes, pero incoherentes con la democracia, con la Constitución y con él mismo,
con su propia persona, ¿no? Pero... Entonces, yo creo que tenemos que empezar a defenderlos. Y creo que las asociaciones de prensa, que nunca se han unido, porque si aquí en España hay algo que es como el agua y el aceite, son las asociaciones de prensa, deben de empezar a unirse y a tratar este tipo de temas donde los tengan que tratar, que no es precisamente en España, es fuera de España, porque cuando las cosas vienen desde fuera de España nos hacen caso, cuando las hacemos desde España nos toman por el pito del sereno. Yo quiero decir que estás hablando de tonterías. Cuando dice Monitero y Pablo Iglesias o otros Chinique, cuando dicen la mejor democracia del mundo está en Cuba, la mejor democracia está en Venezuela. ¿No son tonterías? ¿No son mentiras? Sí. Sí, claro. ¿Y quién va a controlar esto? Por eso tienen un 11% de Entonces, es que lo que quieren, intención de voto. lo que quieren que nosotros también decimos Claro. lo mismo que dicen ellos. No, si yo no me estoy comparando, yo hablo por mí mismo. O sea, insisto, los ciudadanos nos tienen que apreciar por lo que aportamos. Desde este humilde medio, este espacio que tenemos, intentamos abrir los ojos. No todos, porque aquí en esta mesa también se sienta gente que dice tonterías, y bien Todos gordas. decimos. Pero Entonces, en esta mesa invitamos y damos la bienvenida Claro. a todo el mundo a que Pero- exprese libremente pero sus es que opiniones. Son eso es nuestros lo que- espectadores los que sacan sus propias conclusiones. Claro, Ofrecemos claro. libertad, Eso es lo porque que no no tenemos miedo a la libertad. Eso lo más importante es la pluralidad. Y eso es lo que un medio tiene que garantizar. Luego ya los espectadores discriminarán, pero tiene que haber pluralidad. Y a día de hoy yo creo que la pluralidad no está en peligro en España. Creo. No, pero Eso tú es mi antes tocado opinión. un tema muy importante y tú aludías a lo que está pasando fuera de España, que más adelante lo tocaremos a buen seguro. Pero yo creo que tenemos que empezar a tocarlo aquí en España, ¿no? Porque no es la primera vez que Twitter, Yahoo, y demás, YouTube suspenden cuentas. Hay otra cosa mucho más divertida que el hecho de suspender las cuentas, es decir, que medio no te funcione Twitter. Es decir, que ellos con sus algoritmos detectan, previo pago de Moncloa, detectan qué usuarios de Twitter tienen una determinada inclinación u otra. Y entonces lo que te hacen es te frenan la velocidad de Twitter y se te pasa 3 horas para cargarte en la web, mientras que en el móvil te puede ir bien, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos que empezar a poner el dedo en la llaga en las redes sociales, porque al final, de donde la mayoría bebemos y de donde beben nuestros hijos es de las redes sociales. Las redes sociales están muy redireccionadas, están muy manipuladas y están muy censuradas. Y creo que ahí sí que hay que poner una pica en Flandes. Fíjese usted ayer, sí fue ayer, 6 de la tarde ya, o medio hoy en España, el presidente de Estados Unidos dio una rueda de prensa. Bueno, pues todos aquellos que defienden que esto es necesario, ¿no?, este control de la verdad, aplaudían que el 90% de las cadenas cortaron la emisión. Cortaron porque consideraron que no debían Que dar las no, palabras de Donald claro, Trump acusando de fraude al que no proceso era interesante electoral. lo que estaba diciendo el presidente de su país. Mira, esto sí es un problema, y eso lo tienen ellos allí, en esa democracia tan fantástica, donde tienen unos que cuentan los votos de puta madre. Ahí es donde tienen el problema, de verdad. O sea, yo, honestamente, yo sé que usted ha sufrido muchísimo, porque es que usted, quiero decir, estamos hablando de cosas que no son comparables. Pero a día de hoy, insisto, en España aún podemos decir lo que queramos, y podemos tener espacio todos hemos criticado este hecho. Bueno, pero en Estados tú Unidos. vete a los juzgados, vete a los juzgados, que hay algunos profesionales de reconocido nombre en España y de determinada ideología que los tienen todos los días en los juzgados. Bueno, pues parece ser que estas son las pretensiones del gobierno, crear esta herramienta. Les hemos mostrado antes la portada de La Razón de hoy, ahí la tienen, que lleva a su principal titular esa expresión orwelliana: el gobierno crea un ministerio de la verdad para vigilar a los medios. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. ¿Nos encontramos ante una amenaza de gran hermano que nos monitorice a todos, que nos controle y que cambie las informaciones cuando no resulten de su agrado?
Pues mira, Javier, yo me temería lo peor y creo que hay que ponerse en lo peor, porque poniéndonos ahí probablemente no nos equivoquemos. Vamos a ver, esto es un planteamiento que ha hecho siempre la izquierda podemita, que viene de Venezuela y de todos estos regímenes bolivarianos y adyacentes, y que, bueno, de lo que se trata es de controlar a los medios de comunicación, ¿no? Usted se acuerda de aquello que decía el señor Iglesias, de que a mí deme los telediarios. Pues eso es lo que quiere él, los telediarios. Los telediarios de la UNO y de los medios públicos ya los tiene, pero ahora lo que quiere son todos los telediarios y todos los medios privados. Y eso es un planteamiento antiguo de ellos, cuando lo que hoy ponemos en el título de la razón no es que se nos haya ocurrido a nosotros así sin más, sino que esto está basado en lo que ellos han planteado históricamente. Ellos hablaban de una ley sobre la verdad, de un ministerio de la verdad, y hablaban siempre de unos procedimientos con relación a la verdad. ¿Qué verdad? Pues lógicamente la verdad de ellos, y no quieren otra. Y como están viendo que la gente por lo general suele tener opiniones propias y las traslada, etcétera, pues han dicho no, esto lo vamos a corregir. ¿Y de qué manera? Pues planteando una política de control de los medios absolutamente, férrea y me parece que absolutamente novedosa. Quiero decir que esto no lo habíamos visto en España nunca antes. Sí que habíamos visto en España que todos los partidos que están en el gobierno y también en las autonomías quieren tener pues los medios públicos controlados, pero lo que no habíamos visto es este afán, este interés por hacer un control general de toda la información que se produce, que es a donde ellos van. José Antonio, ¿y apelar a la seguridad nacional no es un recurso demasiado evidente para cercenar las informaciones críticas? Bueno, pero claro, eso es lo fácil, ¿sabes? Porque si apelas a la seguridad nacional es como un argumento incontestable, ¿no? Es muy evidente, pero es incontestable, ¿no? ¿Por qué motivo? Como los motivos no se pueden decir tampoco muy bien, pues entonces tienes que decir que es la seguridad nacional, temas relacionados con, en fin, asuntos de Estado de estos que no se pueden comentar, etcétera, etcétera. En realidad, todo esto ya lo vimos un poco cuando el confinamiento anterior, cuando el primer confinamiento, usted se acuerda de que se hizo la monitorización de las redes y que cuando queríamos enviar un mensaje, de golpe y porrazo nos encontrábamos con que no, usted no puede enviar un mensaje a quien quiera, tiene que enviarlo solamente a 4 o a lo mejor a 1 o incluso a ninguno. Es una manera de controlar a todo el mundo. En vez de instruir a las personas para que cada uno seleccione aquellas cosas que verdaderamente sean, como es lógico, verdad, y aquellas cosas que obedezcan a argumentaciones y a razonamientos que se trasladan a las personas para que lo puedan entender, ellos lo que consideran que es mucho mejor es eliminar aquello que nos hiere, aquello que es contrario a nuestra idea, aquello que consideran que es un insulto o que es un planteamiento contrario a las informaciones que ellos están dando. Y claro, don Javier, como se puede usted imaginar, es absolutamente impresentable que eso, el control de las fake news, ¿no? Vale, todos queremos que no haya fake news, pero no tiene que haber fake news ni de derechas ni de izquierdas, no tiene que haber ninguna fake news. ¿O es que solamente valen las fake news de un lado? Vale, pues para hacer eso, un gobierno por sí mismo está absolutamente inhabilitado. ¿Qué garantías nos da un gobierno que es socialista y podemita, en este caso, para saber que está haciendo una gestión que sea buena para todo el conjunto de la sociedad? Ninguna. Todavía se hubieran decidido crear un comité de sabios, ahora que está tan de moda esto, pero consensuado con todas las fuerzas políticas, es decir, con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Vox, con todos los demás, consensuado, para que efectivamente al final haya un comité de personas expertas que puedan llegar a la conclusión de que hay cosas que son falsas y una información que es falsa, pues lo que hay que hacer sobre todo es trasladar a la opinión pública el hecho de que se trata de una información falsa, para que la opinión pública lo sepa. Pero esto de censurar porque sí, o de evitar que determinadas cosas circulen simplemente porque ellos consideran que les hacen daño, pues esto huele mucho, efectivamente, al Ministerio de la Verdad, al planteamiento de la ley de la verdad que ya se hizo en Venezuela. En Venezuela usted ya no va a encontrar
la posibilidad de tener medios que sean completamente independientes y que digan las cosas de una forma clara. ¿Por qué? Porque los han ido laminando con leyes, con controles, poco a poco, con monitorizaciones, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que hay? Pues hay un dirigismo en los medios, que es a lo que pretende llegar el señor Pablo Iglesias, porque nunca lo ha negado y lo ha dicho de una forma abierta, pero que ahora también le viene muy bien al señor Sánchez, porque todo esto sirve un poco a los planteamientos y a los intereses que ellos tienen. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A ustedes, muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bueno, yo no estoy de acuerdo con don Vera, aunque le aprecio muchísimo, es un buen amigo. A ver, ¿por qué? ¿En qué discrepa usted? Me discrepo con el sentido de que hay que hacer un comité, el comité de sabios. Estos sabios, no hay ningún sabio que sabe todo. Sabe de lo que ha estudiado y lo que conoce. Por lo tanto, un sabio, a ver, si yo, por ejemplo, yo soy especialista en las 3 religiones y eso es lo que hay. Y la política del Oriente y todo eso. Ahora, si sale una noticia sobre física y química, yo no soy sabio. Pero supongo que el señor Vera se refería a un comité en el que estuviera usted como experto en religiones, un señor físico experto en física, un señor experto en otra cosa, cuando una información sobre religión, eso es lo que quiero decir. La supervisa usted y dice, esto es falso. Claro. O si es de química, que la supervise el químico. Eso es, ¿no? eso sí. Pero entonces nos íbamos a parecer mucho a aquello de Torrente Ballester y Camilo José Cela, ¿no? Que había un comité de censores y en función de lo que les apetecía, pues iba... Sí, pero bueno, en todo caso, tenemos ya los tribunales de justicia, sí, claro, y con una justicia independiente debería ser más que sobrado garantizar cualquier garantía jurídica y libertad individual. Ayer lo explicaba muy bien Carlos Cuesta y decía que en una emisora de radio, y decía que si hay una noticia que es fake, en 30 minutos cualquier juzgado español puede paralizarla y puede hacer que el medio la retire. Con lo cual, yo creo que está bastante garantizado a través de los tribunales el hecho de ir contra las noticias falsas. Y además había que recuperar el prurito antiguo del periodismo, en el que los profesionales de la información buscaban sus fuentes, las contrastaban y se aseguraban de que la noticia era verídica. Claro, pero Javier, eso pasaba entonces cuando tú dependías de la publicidad, pero cuando tú lo que depende es del político de turno, y me estoy refiriendo a los portalitos de Belén que hay por ahí dependiendo de las subvenciones de dinero público. Subvenciones de dinero público, compras de publicidad injustificadas. Lo que históricamente se ha llamado el fondo de reptiles. Efectivamente, los fondos de reptiles. Cuando tú vives de eso, tú estás dispuesto a invertirte cualquier tipo de cosa. Si los tenemos ahí todos los días, si no hace falta ni dar nombres ni decir de dónde vienen, se ven. No hay mejor que la libertad absoluta y la democracia absoluta. Y de hecho, si esta gente quiere controlar los medios de comunicaciones, entonces no critican el régimen de Franco. Claro. Franco controlaba también, yo no soy español de nacimiento, pero he leído la historia de España. Y Franco controlaba... Estaba la prensa del movimiento, una única cadena de televisión. Único pensamiento y las radios no estaban obligadas a conectar con el parte porque no podían dar pues informativos independientes. El mismo régimen. Entonces, en fin, nos encontramos, como saben, ante un ministerio de la verdad, según se le ha dado en bautizar, a una ley mordaza, a un intento de acallar las informaciones críticas contra el gobierno. Vamos a dar una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ver cómo va ese recuento en los Estados Unidos, que parece ser que de forma inminente puede convertir a Joe Biden en el próximo presidente. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El candidato demócrata Joe Biden está a punto de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. En el estado de Georgia está ya en cabeza en el recuento y si obtiene sus 16 compromisarios, sumaría ya los 269, rozando la mayoría necesaria de 270 para alcanzar la presidencia. Solo necesitaría la victoria en un estado más, que puede ser Pensilvania, donde también está encabezando ya los recuentos tras haberle dado la vuelta a las cosas. Siguen, por tanto, también los escrutinios en Carolina del Norte, en Arizona o en Nevada. La verdad es que si lo consigue, se pondría fin así a un controvertido escrutinio que el candidato republicano, Donald Trump, ha denunciado como fraudulento. Tenemos comunicación con Hermann Tertsch, periodista y eurodiputado de Vox. Señor Tertsch, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué le parece este disputado recuento al que estamos asistiendo? Bueno, me parece una tragedia y me parece el signo un poquito de los tiempos que van a venir, que no son realmente muy tranquilizadores. Creo que hay una gran operación montada, bueno, desde hace muchos años, desde luego el revés que supuso en el año 2016, que contra todo pronóstico y contra todas las fuerzas que se habían unido prácticamente en todo el mundo contra Donald Trump consiga ganar unas elecciones, fue un shock para todo ese mundo, digo, desde China al FBI, a la administración, a todas las élites norteamericanas, a los enemigos de Estados Unidos, a todo lo que es el globalismo.
fue un shock enorme y desde luego desde entonces están trabajando para que eso no les pasara otra vez, y se ha visto que se ha corregido en cuanto ha habido con una serie de cosas muy extrañas ahí que a ver, puede que se aclaren unas, otras no. Previsiblemente van a proclamar a Biden ganador de estas elecciones, pase lo que pase, y después habrá pues una serie de litigios legales, pero que supongo que ahí quedarán. En todo caso, es como digo, una señal muy muy preocupante, porque lo que se ha hundido definitivamente es la credibilidad de estas elecciones, y desde luego creo que va a ser como digo, una losa para la convivencia democrática en Estados Unidos. Creo que estamos en un antes y un después, y que viendo pues toda esa unión, esa alianza inmensa que se ha creado de intereses en contra de Trump, en contra de una política de Trump, de una política de contención contra China, de una política nacional, de una política de retirada de la escena internacional y de fin del gasto, o sea, hacer un gasto militar para la defensa de la seguridad propia, pero sin aventuras militares. En fin, toda una política nacional que estaba cuajando, porque realmente nadie podrá decir, ni sus peores enemigos lo dicen, que Trump no haya ido cumpliendo fielmente sus promesas. Ha ido cumpliendo Trump su agenda, y lo que se temía es que siguiera en ello. En todo caso, claro, Trump tiene sus cosas y sus debilidades, y es, como digo, un fenómeno absolutamente extraordinario. 70 millones de votantes en un mar de hostilidad, llegado de todas partes, con todas las fuerzas económicas, financieras, académicas, mediáticas, tecnológicas, todo el Twitter censurándole, las televisiones yéndose, todos odiándole, boicoteándole, difamándole, montándole conspiraciones rusas que después se desarman, haciéndole un impeachment que fracasa estrepitosamente porque no hay nada detrás. Todos los periódicos mintiendo sobre él, sobre sus conexiones rusas, sobre todo tipo de cosas que se han dicho de él, que después se han demostrado falsas. Ninguno las ha corregido, ninguno las ha enmendado, ni en España, ni en Alemania, ni en Francia, ni en el propio Estados Unidos. No, en fin, es un fenómeno increíble este hombre, de una extraordinaria vitalidad a los 74 años. En algunos días ha hecho 5 y 6 y 7 mítines para reunir a esas masas de gente. En fin, como digo, va a ganar, previsiblemente se va a declarar ganador a Biden y a Harris. Creo que el Partido Democrático, que pone a este mascarón de proa, que es Biden, que es una persona senil, que realmente, aparte de su trasfondo de corrupción, de senilidad, de mentiras, que por supuesto nada de esto. Los medios han estado llenos de mentiras sobre Trump, pero las verdades sobre Biden no se han contado en ningún sitio, entre otras cosas porque las han censurado y los medios no han querido informar sobre su conexión, las mentiras que dijo sobre la conexión con Ucrania, porque sí recibió a los empresarios a los que había liberado del fiscal que los estaba investigando en Ucrania, la conexión de su hijo, el hijo corrupto, muy muy corrupto, drogadicto, que está con toda la cuestión está del ordenador, que ha salido, nada se ha informado, nada se ha dicho. Este hombre de costumbres muy rijosas, con los hijos, como digo, drogadictos, la hija con drogadicción, que siempre que en sus relatos habla realmente de una serie de abusos familiares que le llevaron a la droga. Es decir, el personaje Biden, siniestro donde los haya, solo hay que ver las fotos, cómo trata a los niños en las recepciones, etcétera, etcétera. Ese va a estar ahí, pero ese no mandará nada. Va a estar ya de presidente, va a estar allí Kamala Harris, una radical que quiere mover a la extrema izquierda y al protagonismo y toda la carga ideológica que conocemos nosotros aquí en España, porque es la misma basura que nos está imponiendo
este gobierno social comunista en España, todo lo que son las leyes ideológicas, las van a intentar imponer en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es una democracia de verdad, fuerte, la mejor democracia del mundo, pese a todo lo que ha sucedido estos días. Y bueno, va a haber formas de defenderse frente a esa ofensiva. Yo creo que han abierto una caja de Pandora los demócratas al unirse y jalear lo que es una candidatura que lleva detrás pues a los que derriban las estatuas de Colón y de Jefferson y de Washington, los que odian a América, los que quieren destruir el legado democrático, humanista, todo lo que es la carga inmensa civilizacional de América por parte de los españoles y después por parte de lo que fue la independencia de los Estados Unidos, apoyada por España, y esa independencia de los Estados Unidos que genera esa sabiduría profunda de los padres fundadores a la hora de crear los equilibrios, una gente que se va de Europa porque huye de la tiranía y crean un sistema realmente sabio de equilibrios para impedir esas tiranías allí. Veremos si se recupera el sistema de este inmenso golpe que se ha llevado por culpa de una izquierda que no es democrática, que no tenemos ya en Occidente, no existe la izquierda democrática, que cada día tenemos más claro que hay un proyecto general, global, que es un proyecto mucho más chino que otra cosa, es un proyecto en el cual las grandes corporaciones aliadas con los movimientos, con estos movimientos izquierdistas, hacen una especie de liquidación de la sociedad abierta, de las democracias, y quieren crear esos sistemas donde realmente todos los seres humanos sean intercambiables, no tengan identidad, no tengan nación, no tengan familia, no tengan referencias de pasado que no sean las que les convenga a los poderes públicos aliados, a las grandes corporaciones, y que realmente te den poco margen para vivir y menos para reflexionar y menos para plantearte una vida fuera de las estrictas reglas de vigilancia que ya nos están anunciando e imponiendo, no solo allí, aquí también, ¿no? O sea, como los controles que quieren aquí, que nos han anunciado aquí para los medios, supuestamente contra la desinformación. Dice, el gobierno más mentiroso, con un falsario de presidente del gobierno que plagió, o sea, que ha cometido delitos desde que salió de la universidad delinquiendo, y que ahora nos está encabezando un régimen, un gobierno que quiere cambiar el régimen, que quiere destruir lo que es la democracia y la monarquía parlamentaria, y que nos quiere imponer, pues eso, un régimen donde estemos todos vigilados, donde exista una generalización del miedo, que es en lo que están. Por eso nos denuncian a unos cuantos, nos denuncian permanentemente por querellas ridículas y por una cosa y por otra, para asustar a la gente. Creo que lo de Estados Unidos es una muy mala señal para la libertad en el mundo, y realmente espero simplemente que también para nuestros queridos hermanos de la iberoesfera, de Iberoamérica, que tantas esperanzas podían tener realmente en un Trump que acabara con esa peste de Cuba, que acabara con la Venezuela comunista y narcotraficante, que tanto ha ayudado a que tengamos este gobierno nosotros en España. Es una trágica noticia para las libertades en Iberoamérica, es una trágica noticia para las libertades en Estados Unidos, pero yo tengo la esperanza de que en Estados Unidos, gracias a esa sabiduría de los padres fundadores, que entre otras cosas tienen la segunda enmienda, donde los ciudadanos norteamericanos tienen el derecho a defenderse, y para ese derecho a defenderse tienen el derecho a portar y a poseer armas,
y lo tienen a pesar de que la izquierda lleva muchos años montando grandes campañas para desarmar a los norteamericanos con esta intención de pillarlos ahora en una situación así, pillarlos con una extrema izquierda y pillar a la sociedad norteamericana desarmada. Pero no es así, la sociedad norteamericana está más armada que nunca, y en ese sentido la democracia norteamericana tiene una vitalidad que no tiene ninguna, por supuesto, ninguna europea. Vamos a ver qué pasa. Ahora, todas las cuestiones de los litigios supongo que se extenderán. Creo que hay algún recuento donde se ha impuesto las tesis de Trump de que se haga un recuento total de todo el Estado, porque han pasado cosas muy raras, de llegada de cubos, de correos. El correo, se sabía que el correo masivo ese que suponía, que se decía que tenían que hacer, y que se hicieron llamamientos por parte de la izquierda de mandar, de hacer mucho voto por correo, que iba a traer todo tipo de problemas. Los problemas están ahí aparecen sacas de votos por unos sitios y de repente aparecen después del cierre. Hay declaraciones de gente que ha oído cómo se hacían matasellos de días anteriores, se hacían para aceptar sobres llegados con posterioridad al cierre de los colegios. En fin, que ha habido de todo, que ya lo investiguen, algunos serán ciertas, otras no serán ciertas. En algunos sitios, desde luego, lo que está claro es que fue después del shock que supuso para los demócratas, para la izquierda, la victoria de Trump en Texas y en Florida, cuando se paralizaron los recuentos en el norte y empezaron a pasar cosas raras de madrugada. Pues en fin, veremos si se aclaran esas cosas raras. Don Germán Tertsch, muchísimas gracias por su análisis en todo 200 caso, cables. mucho cuidado para todos, que vienen tiempos peligrosos. Complicados, sí, señor. Muchísimas gracias, don Germán. Muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿qué podemos esperar de esas acusaciones de fraude que ha habido en Estados Unidos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es inaudito que en Estados Unidos hayan presentado dos candidatos de este bagaje tan lamentable, ¿no? Es decir, por un lado, un burócrata corrompido hasta el tuétano, y por otro, un personaje de la farándula, un poco más o menos, Sí, ¿no? pero si uno de ellos ya es presidente de los Estados Unidos... Sí, bueno, pero es que yo insisto que es lamentable que no haya otros perfiles, no sé, más... Dicho esto, ¿lo ha hecho bien Trump en estos 4 años? Porque ha tenido la ocasión, ¿no?, de demostrar, bueno, yo creo que ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Las que ha hecho bien, básicamente, la gestión económica, ha hecho una gestión muy buena. O sea, hoy por hoy la economía norteamericana va muy bien y el bolsillo de los americanos está muy sano, también ha hecho bien que no ha metido al país en ningún conflicto armado. Eso también era algo que todo el mundo ya buscaban refugio nuclear, algunos, pero no ha habido nada de eso, ¿no? Pero ha hecho cosas mal. La primera es que ha seguido comportándose como un personaje de la farándula, y ya ha tenido 4 años para demostrar a la gente que es una persona seria. No lo ha hecho. Otra cosa que ha hecho mal es incumplir promesas que hizo. Por ejemplo, en Estados Unidos prometió un gran plan de infraestructuras de 700.000 millones de dólares, porque en muchas zonas de Estados Unidos todavía, bueno, tendréis que ver cómo están las carreteras y los ferrocarriles. Bueno, pues nada de eso lo ha arreglado, O sea, han pasado 4 años. Y en zonas fronterizas con México, pues sigue habiendo serios problemas con los cárteles de México, a pesar de todo lo que iba a hacer, y por eso ha perdido Arizona, entre otras cosas. Y luego otra cosa que ha hecho mal en materia internacional es que ha dejado tirados literalmente a los cubanos y a los venezolanos. No les ha hecho ningún favor, los ha dejado tirados. Podía haber hecho mucho y no ha hecho absolutamente nada. Ha dejado vivo a los regímenes bolivarianos, y eso es algo que, en mi opinión, podía haber usado los organismos internacionales, la ONU, o su propia presencia, o los embargos, lo que hubiera hecho falta.
para, sobre todo en Venezuela, parar esa sangría, pues no lo ha hecho. Bueno, la pregunta me ha hecho usted, ¿ha podido haber fraude? Pues hombre, vamos a ver, yo el martes por la noche, a las 5 de la mañana, estaba convencido de que iba a ganar Trump. Yo estaba convencido. Pero pasó algo inaudito, y es que el día siguiente, hay unos estados que son Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, y no descarto que al final Carolina del Norte también ocurra, pues con el 90 y algo de porcentaje escrutado, de repente sufre un vuelco. Es como si alguien, no sé, en un símil futbolístico, usted va ganando, no sé, 2-0 en el minuto 85 y de repente acaba usted perdiendo 3-2, y con penalti en el último minuto. Entonces, ¿qué decir? Eso es inaudito. Y eso, pues, huele mal. ¿Y por qué huele mal? Porque además, uno de los candidatos demócratas, Bernie Sanders, ya dijo lo que iba a pasar. Lo dijo hace unas semanas. Dijo, Trump se creerá que va a ganar. Creerá que está ganando. Dirá que ha ganado. Porque habrá estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que luego llegará el voto por correo, porque es que dice él que los demócratas votan por correo, los republicanos no. Yo es que ese razonamiento no lo entiendo. Hombre, alguno habrá que de repente llegue una cerca de 140.000 votos y todos sean para Biden y ni uno solo. Claro, como eso, ¿qué decir? Somos mayorcitos y votamos según nos interesa, ¿no? O sea, da igual que seamos republicanos o demócratas. O sea, ese razonamiento no hay por dónde cogerlo. Pero el caso es que Sanders ha narrado lo que iba a pasar. Ojo, cuando Hillary Clinton perdió, pues es que no pensaban que iba a perder. A lo mejor ahora pensaban que iban a perder. ¿Se hacen trampas en las elecciones? Claro que se hacen. Hombre, que me lo van a decir a mí. Me lo van a decir Pero a mí. aclare, que a ver si van a pensar que el que las hace es usted. No, o sea, me van a decir, claro que se hacen. Usted denunció un pucherazo en las primarias de Ciudadanos a las que se presentó. Bueno, y los hubo, porque en Castilla y León ya está demostrado, ¿no? La Fiscalía dijo que lo había habido. El caso es que, ¿tiene medios el Partido Demócrata para hacer un pucherazo? Los tiene. Es difícil hacerlo, es muy difícil, lo digo en serio, o sea, un pucherazo a gran escala en 5 estados es muy difícil, pero tienen medios y dinero para hacerlo. Igual que Trump, los republicanos tenían medios y dinero para intentar evitarlo, ojo, porque yo he estado en procesos electorales y tú puedes poner a los apoderados tuyos a vigilar todo eso y pasa que necesitas mucha gente y mucho dinero. Por lo tanto, ambas cosas son posibles y también es verdad que Trump, pues, bueno, si él pensaba que podía ocurrirle, podía haberlo vigilado. Dicho esto, para España, ¿esto puede tener alguna consecuencia? Sí. Honestamente, yo creo que no. Yo creo que gane Biden o gane Trump en estos momentos, para España es irrelevante, porque España es irrelevante para Estados Unidos. Ronald, ¿cómo lo ve usted? Yo he vivido en Estados Unidos. Yo estuve en Michigan, Detroit, aparte tengo una familia muy grande. Ahí tengo muchos primos ahí, mis tíos. Una de mis primas trabaja con Trump, está en la campaña de Trump, sí, a mí. Y de hecho, lo curioso en Estados Unidos, no hay ningún americano de origen, pero todos aman América y defienden América y dan su vida por Estados Unidos. Mi familia igual, o sea, mi prima también igual. Estados Unidos es un caso muy peculiar, porque desde el año 1789, con la independencia de Estados Unidos, hasta hoy día, hubo 45 presidentes de Estados Unidos. Solo 7 presidentes de Estados Unidos no son masones. 2, 100%, y 5, dudosos. Uno que es Reagan, y yo sé si todos tenemos años de recordar de Reagan, y también le criticaron muchísimo, como Trump, que no era masón, y Trump.
tampoco es masón. Joe Biden, su vicepresidente, son masones y muy activos. De hecho, hay un movimiento dentro de Estados Unidos, del orden mundial, de Soros, Henry Kissinger, con 94 años, que es el fundador del Club Bilderberg, que el arquitecto de toda la política de Estados Unidos, desde que fue nombrado el ministro de Asuntos Exteriores en la época de Carter, que estaba, hasta hoy día. Por eso, en Estados Unidos hay un movimiento de la masonería muy fuerte, apoyando Joe Biden. Joe Biden, es verdad que para mí es el diablo. O sea, yo no quiero ni ver en pintura, es el diablo. Porque no por su persona, por su programa. O sea, en Estados Unidos no es como aquí en España. Aquí en España se vota porque este se sube en un camello, el otro en un caballo, el otro pues con la coleta, el otro por su color de rojo, pero nadie lee el programa electoral de ningún partido, porque preguntas a cualquier persona, no leen. En Estados Unidos sí, leen el programa y votan bien los americanos. Por eso el programa de Biden pues es muy malo, o sea, está con el aborto, contra la Iglesia Católica, es satánico, aparte hace rituales satánicos, asiste, eso está aprobado, hay vídeos y hay YouTube que muestran eso. Está contra la pedofilia, apoya la migración ilegal, el fraude y todo eso. Eso es lo que defienden la masonería, la gran masonería. Trump no es la Santa Teresa, como tú dijiste bien. Tampoco es un gran cristiano como le pintan algunos. A mí mi familia, por ejemplo, mi prima dice, pues defiende como un buen cristiano. No es un buen cristiano, pero tiene un programa. Es verdad que defiende la Iglesia Católica, está contra el aborto, y hay gente pues le defienden. Pero Biden tiene una fuerza atrás de él muy enorme, muy gigante, que es Soros, Henry Kissinger, el Club Bilderberg, la masonería, y hay un montón de dinero que se mueven por ahí. Solamente Soros, 24.000 millones de euros. Tiene la sociedad más grande del mundo, el Open Society, que se mueve ahí 18.000 millones de euros. No solamente eso, es el dueño de todas las clínicas de aborto en el mundo. Por lo tanto, tiene un respaldo muy fuerte Joe Biden. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted? Pues, a ver, yo creo que nos estamos confundiendo al juzgar a Trump, ¿no? Es decir, no podemos equivocarnos entre la persona de Donald Trump, la personalidad, y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo como gestor. Sí, como gestor, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que cuando, desde puntos de vista globalistas y de la filosofía progre que se nos está intentando inocular a paso ligero, como si fuese la Legión la que viene inoculándola, yo creo que se equivocan mucho al hacer este tipo de análisis. Juan Carlos antes ha dicho algunas de las cuestiones que ha hecho Trump. La economía va como un tiro, los americanos ganan más dinero, el famoso muro no se ha construido porque, entre otras cosas, no había espacio para construir muro. Ya se encargó Bill Clinton de hacer más de la mitad de lo que se podía construir y George Bush hijo de hacer otros 700-800 kilómetros. Sí que es verdad que el tema de infraestructuras prometió el oro y el moro y se ha quedado en el moro, es decir, que ha empezado un poquito pero tarde. Y luego lo que hay que decir al respecto de Trump también es que ha situado nuevamente a los Estados Unidos en el mundo. Es decir, él ha tenido algunos acuerdos de paz que nunca hubiera conseguido. Otros más, el mismo Nobel de la Paz norteamericano, el último, Barack Obama, nunca se atrevió, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a poner en valor esas cosas, porque quizás cuando pasen unos años y volvamos a la historia y analicemos la presidencia de Donald Trump,
veamos que ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de los últimos años, ¿no? Dicho lo cual, y volviendo a la pregunta que planteaba Javier antes, ¿ha habido tongo? Yo creo que sí ha habido tongo. Es que lo que no tiene ni pies ni cartón, es que tú, ni pies ni cabeza, es que tú pares el conteo y que a la vuelta del conteo a Biden le caigan 140.000 votos en 2 estados y atrás ninguno. Es que vamos, es que simplemente por estadística y por limpieza, me dices, en otros estados que estaba al 90-94% con una diferencia de 50.000, 40.000 y 100.000 votos, que le hayan dado la vuelta, yo no lo entiendo. Es más, en las pasadas elecciones hubo problemas y hubo graves deficiencias del sistema, hubo financiación. Se entiende, porque atrás de ello está la masonería. Sí, pero, está en las elecciones del 2016, cuando Trump gana al establishment, incluso al establishment de su propio partido, luego quedó demostrado la financiación irregular que había tenido Hillary Clinton, es decir, la financiación que había tenido por parte de Rusia. A ver, aquí Joe Biden, al final, antes decía Terz, ¿no? Decía, bueno, al final va a mandar Kamala Harris. Bueno, a ver qué va a mandar, porque sinceramente, al tener los republicanos el Senado y la justicia, no pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Porque otra de las barbaridades, al igual que la subida de los impuestos a las empresas y demás que va a poner Biden, la idea que tenía era ampliar el número de jueces del Tribunal Supremo para controlarlos, cosa que no va a poder hacer porque lo va a controlar el Senado, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, pues claro que ha habido tongo y ahora hay que demostrarlo. Es que es inconcebible que en cinco estados, porque tú dices, bueno, es en uno, cabe dentro de la duda, pero es en 5, no me lo creo. Mira, hay un ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, de Norteamérica, hay 4 ejemplos de lo que está, más o menos, de lo que está ocurriendo ahora. El más cercano en el tiempo es el de Al Gore, este señor que está a favor del cambio climático y que tiene un avión que va contaminando él solo por 300, pues ese mismo, que pertenece al mismo movimiento globalista que antes comentaba aquí en Raad, ¿no? Este denunció la campaña y además el tío con un rostro que se lo pisaba, porque decía que, claro, que su nombre estaba por encima de otros que habían votado muchos, como se clicaba por anillas, por anillitas y demás, decía, no, es que han clicado el de abajo y no han clicado el mío, y estos iban a clicar el mío. Hombre, usted tiene un rostro que se lo pisa. Tiene tanto rostro como Cleveland en el año 88, que se dedicó a comprar votos, Vamos a ver, que los demócratas tienen mucho rostro. Y luego, decía Juan Carlos, y ahí sí que no estoy de acuerdo contigo, que qué nos incumbe que gane uno u otro. Mira, con Barack Obama, Estados Unidos desapareció del tablero internacional, desapareció de la política internacional. Yo no voy a decir que gracias a eso China emergió, porque China estaba ya emergiendo, pero sí que empezó a tomar determinadas posiciones que hoy nos va a costar mucho más poder controlarlas, o poder tener a alguien que le haga un contrapeso, ¿no? Veremos a ver si al final es Biden, cómo queda el tema de la OTAN, cómo queda Estados Unidos a nivel del mundo, y qué es lo que le va a deber Estados Unidos a China, además de la deuda pública, que China controla el 90% de la deuda pública norteamericana, ¿no? Como la de casi todos los países. De aquí de España creo que tienen hasta 400.000 millones de euros de deuda. O sea que vamos a ver, porque sí que va a ser interesante el cambio de posturas internacionales. Será interesante y tendremos ocasión de verlo cuando finalmente termine todo ese recuento y veamos cómo terminan las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato con la información nacional, porque como ustedes saben, resulta que a Pablo Iglesias se le está investigando y la Fiscalía ha devuelto el expediente al juzgado del juez García Castellón para que siga investigando, porque cree que puede haber indicios de algunos delitos. Sí, pero de otros no. Ahora les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.